Entré en la casa esa noche y encontré a mi esposa. Elena. En la cama con mi mejor amigo. Carlos. No gritaron. No se excusaron, solo me miraron con esa frialdad que dice todo sin palabras. Javier. Esto no es lo que parece, murmuró ella. Pero sus ojos decían lo contrario, eres prescindible. Aquella escena no fue un estallido de pasión prohibida, sino el colofón de meses de mentiras calculadas. Elena y yo habíamos construido una vida en Madrid. Con un apartamento en Chamberí. Un negocio de consultoría que compartía con Carlos. Y 2 hijos que ahora, de repente, parecían ajenos. Carlos. Mi socio desde la universidad. El que me había salvado de la ruina financiera hace 10 años. Ahora me robaba no solo la mujer, sino el futuro. Al día siguiente. En la oficina. Encontré los documentos, habían transferido acciones a nombre de Elena. Usando cláusulas que yo mismo había redactado para protegernos de terceros. Perdí el control de la empresa en una jugada maestra. Legal y despiadada. No reaccioné con violencia. Me fui a un hotel barato en las afueras, donde las paredes olían a humo rancio y el tráfico de la M30 era un zumbido constante. Pasé días mirando el techo, sintiendo como el dolor se filtraba en mis huesos como un veneno lento. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no los confronté? Porque en ese momento, la rabia era un lujo que no podía permitirme. Tenía que sobrevivir. Los niños. Pablo y Ana. De 8 y 5 años. Me llamaban preguntando cuándo volvía a casa. Papá. Mamá dice que estás de viaje. Decía Pablo con esa inocencia que me rompía. Mentí. Les dije que pronto. Mientras planeaba cómo no derrumbarme. La traición no era solo física, era una demolición sistemática. Elena había usado mis confidencias contra mí, contándole a Carlos sobre mis debilidades financieras, mis dudas en el negocio. Él, con su astucia de abogado, había orquestado todo para que pareciera un divorcio limpio. Ella se quedaba con la casa, él con la empresa, y yo con las deudas. En las reuniones con el abogado, Elena me miró con lástima fingida. Javier. Es mejor así. No hay necesidad de dramas. Pero el drama ya estaba ahí. En mi cuenta bancaria vacía. En las noches sin dormir donde revivía cada mirada cómplice que había ignorado. Empecé a Kimnen todo. Caminaba por las calles de Madrid, pasando por el Retiro donde solíamos pasear en familia. Y me obligaba a respirar profundo. Sobrevive. Me repetía. No les des la satisfacción de verte roto. Pero por dentro, algo se torcía. Recordaba las noches en que Elena me consolaba después de un mal día. Y ahora veía que eran manipulaciones. Carlos, con su sonrisa eterna, había sido el titiritero. ¿Cómo no lo vi? Porque confiaba. Porque en España, la amistad se supone sagrada. No un arma. Los primeros meses fueron un infierno de silencio. Me mudé a un piso pequeño en Lavapiés, multicultural y caótico, donde el ruido de los vecinos ahogaba mis pensamientos. Conseguí un trabajo temporal en una agencia de marketing, cobrando lo justo para pagar la pensión alimenticia. Cada visita a los niños era una tortura. Elena me recibía con cortesía fría, como si fuéramos extraños educados. No hables mal de Carlos delante de ellos, me advirtió una vez. Y yo callaba. Porque pelear significaba perderlos en un juicio por custodia. Pero el silencio no era paz, era fermentación. En las noches, tumbado en la cama estrecha, imaginaba escenarios, un accidente,
Una ruina financiera para ellos. Me asustaba mi propia mente. ¿Era esto normal? En España, donde la familia es todo. Divorciarse es común. Pero esta traición iba más allá. Leí sobre psicología en la biblioteca pública. Libros sobre resiliencia. Pero nada calmaba la voz interna que susurraba: ellos siguen adelante mientras tú te pudres. Un día, recibí un email de Carlos: Javier. Hagamos las paces. Ven a la oficina. Hablemos de compensación. Fui. Por curiosidad. Me ofreció un cheque miserable. Por los viejos tiempos. Lo rechacé con una sonrisa. En ese momento, algo clicó, y MLNG no salvaba nada. Ellos prosperaban en mi ausencia. Era hora de observar. De esperar. No sabía cómo. Pero el germen de la venganza ya estaba plantado. Vivía en un limbo, donde cada día era una batalla contra el vacío. El piso en Lavapiés se convirtió en mi cárcel voluntaria. Con paredes agrietadas que filtraban el olor a especias de los inmigrantes pakistaníes de abajo. Me levantaba al amanecer. Preparaba café amargo y salía a correr por las cuestas empedradas, sudando el rencor acumulado. Sigue vivo, me decía. Por los niños. Por ti. Pero la verdad era que sobrevivir significaba reprimir el impulso de confrontarlos. De gritarles que habían destrozado mi mundo. Elena me enviaba mensajes prácticos, horarios de visitas. Facturas médicas de los niños. Nunca una disculpa. Nunca un atisbo de remordimiento. Carlos. Por su parte. Expandía la empresa, lo veía en LinkedIn. Posando en conferencias con esa arrogancia que ahora reconocía como máscara. Yo. Meanwhile. Luchaba con deudas, el divorcio me dejó con préstamos que no podía pagar. Fui a terapia. Pagada por el Seguro Social. Donde una psicóloga me decía: procese el duelo. Javier. La ira no ayuda. Pero la ira era lo único que me mantenía en pie. Kimnen se convirtió en rutina. En las visitas. Jugaba con Pablo y Ana en el parque. Fingiendo normalidad. Papá. ¿Por qué no vives con nosotros? Preguntaba Ana. Cosas de adultos. ¿Cariño? Respondía. Mientras por dentro hervía. Elena observaba desde lejos. Con Carlos a veces presente. Como si fueran la familia perfecta. Me obligaba a sonreír. A no explotar. Porque cualquier arrebato me costaría la custodia. Los jueces en España valoran la estabilidad. Y yo era el inestable ahora. Pero la represión deformaba mi mente. Soñaba con ellos. Escenarios donde los humillaba públicamente. Donde revelaba sus secretos. Despertaba sudado. Cuestionándome: ¿soy capaz de eso? Leí sobre traiciones históricas. Como las de la Guerra Civil. Donde el silencio mataba más que las balas. En España, callar es cultural, no remuevas el pasado. Pero mi pasado me devoraba. Empecé a anotar todo: conversaciones. Transferencias bancarias sospechosas que encontré en viejos emails. No para demandar. Aún no, solo para entender cómo me habían jugado. Un fin de semana. Elena me llamó: Javier. Carlos y yo nos casamos. Los niños necesitan saberlo. El golpe fue seco. Como un puñetazo en el estómago. ¿Fui a la boda? No. Pero imaginé la escena en la iglesia de San Jerónimo. Con invitados aplaudiendo su nuevo comienzo. Ese día. Solo en mi piso. Rompí un vaso contra la pared. La sangre en mi mano fue real.
Un recordatorio de que el dolor físico era preferible al emocional. Me convencí, seguir viviendo significaba planear. No solo existir. La transformación fue sutil. Dejé la terapia, no necesitaba que me dijeran cómo sentir. En cambio, me inscribí en cursos online de derecho mercantil. Usando la biblioteca. Aprendí sobre fraudes fiscales. Sobre cómo las empresas como la nuestra podían caer por irregularidades. Carlos no era infalible, recordaba sus atajos en contabilidad. Cosas que yo había ignorado por lealtad. Ahora, esos detalles se convertían en armas potenciales. Pero dudaba. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si arruinaba a los niños en el proceso? Pablo me contó una vez, tío Carlos nos lleva al fútbol. La envidia me carcomía. Pero la usé como combustible. El silencio ya no era debilidad, era estrategia. Observaba sus redes sociales desde perfiles falsos. Viendo cómo presumían de viajes a la Costa Brava. Ellos felices. Yo roto. ¿Cuánto más podía Kimnen? Una noche. Recibí una llamada anónima, un ex empleado de la empresa. ¿Descontento? Javier. Hay cosas turbias aquí. No pregunté cómo consiguió mi número, lo tomé como señal. Escuché sus quejas sobre despidos injustos. Sobre cómo Carlos manipulaba contratos. Anoté todo. Sin prometer nada. Por primera vez. Sentí un atisbo de poder. La represión se agrietaba, la venganza asomaba. El reconocimiento llegó como un relámpago en una tormenta madrileña, el silencio no salvaba a nadie. Solo prolongaba la agonía. Estaba en un café de Malasaña. Observando a parejas riendo. Cuando vi un post de Elena en Instagram, ella y Carlos en Sevilla. Con los niños. Familia unida. Decía el caption. Mi familia. Robada. En ese momento, entendí que callar les daba permiso para reescribir la historia. Para convertirme en el villano olvidado. Mi mente se torció. Ya no era solo dolor, era claridad fría. Recordaba las noches en que Elena me decía de te quiero. Y ahora veía manipulación. Carlos. Con su inteligencia. Había planeado todo, seducirla. Usar mi confianza para robar la empresa. No eran monstruos baratos, eran oportunistas astutos. Como tantos en el mundo corporativo español. Donde las alianzas se rompen por euros. Empecé a observar de verdad. Me acerqué a excolegas. Fingiendo casualidad en bares. ¿Cómo va la empresa? Preguntaba. Descubrí irregularidades, facturas infladas para evadir impuestos. Contratos con proveedores dudosos. Carlos era listo. Pero ambicioso, había expandido demasiado rápido. Endeudándose. Elena. Ahora socia. Firmaba todo sin cuestionar. Usé un perfil falso para contactar a un auditor independiente. Pidiendo consejo general. Aprendí que una denuncia anónima a Hacienda podía desencadenar una inspección. Pero la duda me asaltaba. ¿Era esto yo? En las visitas a los niños. Vacilaba, Pablo me abrazaba. Ana dibujaba familias incompletas. Papá. Ven a casa. ¿Decían? Elena me vigilaba. Suspicaz. Una vez. Me dijo, Javier. Mueve página. No hagas locuras. Su tono era amenaza velada. Como si supiera que tramaba algo. Eso me endureció, ellos no dudaron en destruirme, porque yo sí. La deformación mental era palpable. Caminaba por la Gran Vía. Viendo a la gente como piezas en un tablero. Manipular emociones se convirtió en arte, envié un regalo anónimo a Elena.
Una foto antigua de nosotros. Con nota, recuerdos felices. Ella me llamó. Nerviosa, deja de acosarme. No era acoso, era semilla de paranoia. Con Carlos. Fui sutil, le mandé un email desde una cuenta falsa, insinuando conocimiento de sus fraudes. Él respondió agresivo. Pero noté el miedo. Esperar era clave. No actué impulsivamente, construí un dossier. Con evidencias recolectadas pacientemente. Usé la ley, en España. El whistleblowing protege al denunciante. Pero cada paso costaba, perdía sueño. Amigos me evitaban, viéndome obsesionado. ¿Era venganza o autodestrucción? Dudé. Pero seguí, y mi LNG había fallado, ahora. La acción definiría quién era. Un día. Encontré un aliado inesperado, la exsecretaria de Carlos. Despedida injustamente. En un bar de Chueca. Me contó todo, affairs. Sobornos. Es un cabrón listo. Dijo. Anoté. Planeando cómo usarlo. La tensión crecía, Carlos empezó a vigilarme. Contratando un detective. Lo supe por un amigo común. El juego se volvía peligroso, ellos eran inteligentes. Contraatacarían. Mi interior se dividía, parte quería parar. Por los niños, otra. Tan NHN. Empujaba adelante. Si no actúo. Me borran. Pensaba. La observación dio paso a manipulación, filtré rumores en círculos profesionales. Nada tras Ebel. Carlos perdió un cliente, Elena parecía estresada en las visitas. Satisfacción y culpa se mezclaban. ¿Quién era ahora? La planificación era meticulosa. Como un ajedrecista moviendo piezas en la sombra. No buscaba violencia, usaría el sistema contra ellos. La sociedad española que valora la apariencia y la legalidad. Empecé con manipulaciones emocionales, envié a Elena mensajes anónimos recordando sus mentiras. Disfrazados de amigos preocupados. Ella se volvió paranoica. Discutiendo con Carlos. Lo oí en una llamada accidental con Pablo. Con Carlos. Ataqué su ego, creé un perfil falso en foros de negocios. Cuestionando su ética. Rumores se extendieron, perdió credibilidad. Pero él era astuto, investigó. Me confrontó en un parking, Javier. Para esto o te arrepentirás. Su amenaza me endureció. Dudé esa noche. Pensando en los niños. Pero seguí, presenté una denuncia anónima a Hacienda. Con evidencias de evasión fiscal. La inspección llegó semanas después. Cada paso tenía precio, mi salud mental se resquebrajaba. Soñaba con ellos suplicando. Despertaba asqueado de mí mismo. ¿Era esto justicia o crueldad? Elena me llamó llorando, Javier. ¿Eres tú? Los niños sufren. Manipulación suya. Pero dolió. Vacilé. Casi confesé. Pero recordé su traición, no merecían piedad. Usé la ley familiar, pedí revisión de custodia. Alegando inestabilidad por los problemas financieros de ellos. El juez. En un tribunal de Madrid. Vio las pruebas. Elena perdió compostura en la audiencia, es venganza. Pero era legal. Lógico. Carlos contraatacó, demandó por difamación. Pero sus abogados fallaron al descubrir irregularidades reales. La tensión era palpable. Ellos se volvieron contra sí, discusiones filtradas por la exsecretaria. Manipulé eso. Enviando emails falsos sugiriendo infidelidades mutuas. Paranoia creció, su matrimonio tambaleaba. Satisfacción. Pero inquietud, ¿me reconocía en el espejo?
Un golpe maestro, revelé a inversores sus fraudes. Vi a un blog anónimo. La empresa colapsó, Carlos enfrentó cargos. Elena, arruinada. Me suplicó, por los niños. Vale. Tan NHN. Respondí, tú empezaste. El precio, los niños me miraban diferente. Sintiendo el caos. No podía parar, el momento me era irreversible. La venganza. Calculada. Devoraba mi humanidad. La ejecución fue un torbellino controlado. Donde cada acción reverberaba con consecuencias. La inspección fiscal destapó todo, Carlos en prisión preventiva por fraude. Elena luchando por la casa embargada. Los visité en el juzgado. Fingiendo preocupación. Javier. Ayúdanos. Suplicó ella. Mi respuesta fría, sobrevivid. Como yo. Pero el costo era alto, Pablo me evitó. Ana lloraba. Mi interior se rompía, dudé en noches solitarias. Cuestionando si valía. Ellos no eran demonios, Carlos. Desde la cárcel. Me escribió, entiendo tu dolor. Pero esto nos destruye a todos. Su inteligencia me desafiaba. Haciendo la venganza tensa. Contraatacó con apelaciones. Retrasando todo. Manipulé más, testifiqué anónimamente contra él. Usando grabaciones antiguas. Elena perdió la custodia parcial, los niños conmigo ahora. Satisfacción amarga, los veía felices. Pero marcados. Mi personalidad cambiaba, amigos me llamaban obsesivo. Yo veía claridad. Un clímax, Carlos intentó sobornar a un juez. Lo filtré. Cayó más hondo. Elena. ¿Rota? Me confrontó, has ganado. ¿Pero a qué precio? Su dolor reflejaba el mío, casi paré. Pero la rabia empujó. El precio espiritual, aislamiento. Pesadillas donde era el traidor. ¿Era aún humano? La venganza. Exhaustiva. Me dejaba vacío. Ellos. Inteligentes. Luchaban. Prolongando la tensión. Finalmente. Quebraron, divorcio. Ruina. Yo. Victorioso pero fracturado. Todo terminó en un tribunal vacío. Con Carlos condenado y Elena sola en un piso alquilado. Los niños conmigo. Pero con miradas que preguntan sin palabras. Observo mi reflejo, un hombre que sobrevivió. ¿Pero a qué costo? Ellos pagan. Yo también. ¿Fue justicia?